del Instituto Nacional de Cultura, de la Dirección Regional de la Cultura de la SUAY en Ecuador, de EDUCAP, la Asociación Unitaria de Educadores y Administrativos Activos y Pensionistas del Perú, el Gobierno Municipal del Cantón Montecristi, en Manabí, Ecuador, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Puerto Viejo, Ecuador, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque en 2 oportunidades. Y él figura en muchísimas antologías de libros publicados a nivel nacional e internacional. Ha editado los siguientes libros: La Luna Cantora y otras poesías para niños, Repertorio de Ternura, Antología Hispanoamericana de Poesía para Niños, Poesía para Niños, Antología Personal de Poesía para Niños, Rimando la Alegría, Poesía para Niños, El Amor es Más, Poesía Romántica, La Flauta del Agua, Poesía para Niños, Sapito Sapón, Cuento para Niños y Transgresor de Sombras. Son los libros publicados. Y libros inéditos: Mariposa de Sueños, poesía para niños, La Fiesta de las Palabras, poesía para niños, Volantinero del Alba, poesía para niños, Sonajita de Versos, también poesía para niños, Desciframiento del Tiempo, Matapiscos, cuentos para niños, Apología del Hombre, El Muchacho de los Ojos Altos, Conspiración de la Palabra, La Ternura sin Límites, Antología Binacional de Poesía para Niños, Perú-Ecuador, Cazapalabras, Estrategias para desarrollar la creatividad literaria en el aula, y Leer debe ser contagioso, Espacios y estrategias para animación a la lectura, Perpetuo Latido y Anochéceme, Amanéceme, poesía romántica. Este es nuestro poeta Javier Villegas Fernández. Quien comenta el libro de esta noche, Transgresor de Sombras, es el reconocido profesor, poeta, también responsable de Macotex, ¿no? Productor, editora de libros, el profesor Gilbert Delgado, para quien solicito una fuerte. Buenas noches. Bueno, creo que la consigna es un tanto breve, ¿no? Vamos a obviar entonces saludos simplemente de manera general y homogénea para todos. El agradecimiento por estar presentes hoy día, el agradecimiento también a Javier Villegas por seguir produciendo, por seguir de alguna manera contagiándonos con ese espíritu de amor hacia la palabra. Muy bien, voy a hablar con respecto de mi lectura. Claro que todo comentario parte de una lectura, que es una lectura personal. De repente hay cosas que me afectan a mí como lector y sobre esas cosas yo parto para hablar, ¿no? Muy bien, el primer punto es tocar el título, Transgresor de Sombras. No, si la palabra sombras es clara, quizá la palabra transgresor necesite por ahí una explicación. Muy bien, de latín transgredi significa quebrantar, violar un precepto, norma, ley o estatuto. ¿De acuerdo? De ahí sacamos que si la sombra está asociada a la oscuridad, una forma de quebrantarla, violarla, ¿sí?, es aportando con la luz. Esta oposición sombra versus luz a partir del término transgresión queda justificada en el poemario mismo, pues el poema Insinuación de las Ventanas finaliza con la expresión la transgresión del olvido, y por el contexto entendemos que se refiere al recuerdo. Entonces, si en el poemario mismo transgresión del olvido es el recuerdo, hay que entender también que transgresión de las sombras nos da una idea de luz, nos arroja una idea de luz, ¿cierto? Muy bien. Sin embargo, la capacidad semántica de la palabra luz en su función poética es vasta. Entre las más difundidas están la de sabiduría. De ahí, por ejemplo, lo de ilustración o también lo de illuminati. También la palabra luz tiene que ver con la fuerza. Recordemos que la palabra Sansón se forma en una raíz que significa sol. ¿Ya? Sansón, fuerza, sol, luz, entonces luz relacionada con la fuerza. Belleza. La palabra luz también nos evoca belleza. Apolo, por ejemplo, era el dios sol y era el dios de la poesía y de la belleza. También bondad, con Cristo. Yo soy la luz, ¿no es cierto? Anunciaba desde esta perspectiva. Y del lado opuesto de Cristo, también la luz con Lucifer, o sea, el que trae la luz. Sin embargo, en el caso de él, la bondad queda contaminada por su actitud, ¿no es cierto? Sería la falsa luz. Esa luz que nos ofrece este transgresor de sombras, puesto que el libro tiene ese título, hay que entender que hay un enunciador que es quien transgrede las sombras y nos va a aportar la luz,
¿desde cuál de los rubros anteriores habría que entenderla? Quizá desde la espiritualidad crística, o tal vez la delectación sensorial luciferiana, o tal vez siguiendo las lecciones kantianas y su criticismo, un poco de cada una. De repente hablamos de alguien sensorial como espiritual al mismo tiempo, un sátiro, podríamos decir, un santo y sátiro al mismo tiempo. Vamos a ver esa cuestión, ¿no? Porque la lectura nos va a ir dando ciertas pistas para ir solucionando esto y ir definiendo una línea de lectura. Si bien se percibe un incienso de religiosidad en los versos de Villegas, como en Haciendo en fuego, si ardo es para purificar mi sangre, en el poema Postergación del Tedio, de connotaciones más bien paganas o alquímicas, predomina un sentido de religiosidad cristiana que parece asociarse mejor al sentido de luz que estamos tratando de desvelar. Cito el poema Me duele este dolor, desde el título ya de Espontánea Vocación Vallejiana. Este poema contiene imágenes asociadas a la pasión de Cristo. Me duele en todos los costados, dice, por ejemplo, en una parte, ¿no? Y la evocación es instantánea, recordamos a quién nos lleva esto. La imagen del Cristo lacerado, que es un tópico para significar el sufrimiento extremo del hombre, es utilizada por el enunciador para configurarse como un ex homo, ¿no? He aquí el hombre, cuando Cristo aparece todo lacerado, todo lastimado, ¿no es cierto? He tomado esta parte donde el poeta, para sí, ¿no es cierto?, asume esos golpes de repente de la vida. Dice: la lasitud quiere dominarme, descolgarme en congojas, decolorar mis sueños, hacerlos trizas, reventarlos como naranjas putrefactas, cubrirlos de crueles escupitajos, negarles sus dominios geológicos y recusar el curso de la historia de mis huesos. Me detengo un rato en el último verso, me parece una literación muy bonita. Recusar el curso de la historia de mis huesos. Esa reiteración de la letra S le da, ¿qué te digo?, ese encanto, de repente, esa suavidad a estos versos. El poema titula Postergación del Tedio. Entre las muchas acepciones para luz, el autor no la recuerda también como metáfora de la esperanza. Cito los versos: la tempestad de los días amenaza, acude el relámpago, no sobrevive con su esporádica voz de luces. Esto en el poema Tempestuosa Realidad, donde la tempestad, que hay que entenderla como sombra, parece sobreponerse a los días. Días, acá en una dimensión temporal que no queda reducida solamente a, ¿qué te digo?, el momento del sol, porque luego dirá que acude el relámpago. Un relámpago no puede acudir en pleno sol, entonces hay que extender el significado de día, ¿no?, para que esa luz llegue y nos sobreviva, como dice el poeta. Lo que queda en claro es que lo opuesto a la sombra, que es la luz, lo opuesto a la sombra, que es la luz, aparece como una imagen constante que encandila en los versos de Javier Villegas. Es una imagen constante de la luz. La luz aparece constantemente citada en cualquiera de sus formas, pero que siempre nos deja esa idea. ¿Listo? En el poema Transgresor de Sombras, que es el poema que da título al libro, nos dirá lo siguiente, por ejemplo: transgredí las sombras, encendí mis latidos, ¿no? Donde el juego poético del encender ya no se refiere a una vela, a un foco, sino a los latidos, ¿de acuerdo? Y eso consiste justamente el lenguaje poético. Incluso en la cita elegida, la de Vicente Huidobro, que aparece en el libro, contiene esta imagen lumínica: y el alba me hizo alba para cantar de nuevo. ¿Ya? Entonces las imágenes de luz son constantes. He notado que es una constante, de ahí justamente el título, la relación del título, ¿no? Transgresor de sombras, quien te aporta con la luz, y las imágenes del libro, todas en su mayoría, tienen que ver con efectos de luz. Te cito algunas: no borraré la noche de tus noches, no arderé la luz si la luz en ti habita. Llevan la luz intrínseca en las alas, viven hermanados con el albor y el cielo. Le cantan con tesón a la luz cuando la muerte pasea disfrazada. Bonito verso. Le cantan con tesón a la luz cuando la muerte pasea disfrazada. A la altura del mediodía o cuando enciende tu corazón la madrugada. Son distintos versos de poemas y, como estamos viendo, la imagen de la luz aparece constantemente. En el plano expresivo, vamos a relacionar la expresión con el contenido en algo que tiene que ver con darle un significado a la forma, ¿de acuerdo?, o de alguna manera formalizar el contenido. En el plano expresivo, el autor apuesta por lo dinámico, por el movimiento. Tal vez en refuerzo con la idea de luz que trasunta el texto, pues movimiento, energía, calor y luz son, físicamente hablando, términos afines. Este efecto lo logra con las enumeraciones. Hay poemas enteros que son enumeraciones, que son dinámicos, ágiles. ¿De acuerdo? Voy a leer algunos. Dice: he regresado a la noche. A veces ella me habita, neutraliza mis ojos, los vuelve míseros, conspira, elucubra las laceraciones, doblega las eficaces páginas de la vida. Por citar una parte.
Hay un poema también totalmente enumerativo que